Buenos días, estimados estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Para esto, lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una ecuación de orden superior con coeficientes constantes. Luego vamos a explicar el método de resolución, que es el de la ecuación característica. Luego seguiremos con unos ejemplos de cómo solucionar algunas ecuaciones. Y finalmente vamos a dejar algunos ejercicios propuestos para que resuelvan ustedes. Entonces, el primer recordatorio es la definición de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Esta es una ecuación de la siguiente forma. Una constante por una derivada de orden n más otra constante por una derivada de orden n-1 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a una constante por la primera derivada más una constante por la función igual a f de x. Básicamente entonces lo que tenemos acá es una combinación lineal de derivadas, porque todas las derivadas son lineales, la función también es lineal y están multiplicándose por constantes que se suman. Entonces, una ecuación diferencial lineal de orden n es una ecuación en la que interviene la derivada enésima y todas las derivadas están multiplicadas por constantes. Una observación es que la ecuación anterior se dice homogénea si es que la función f de x es igual a 0, es decir, la ecuación diferencial está igualada a 0. La siguiente sustitución, y igual e a la mx, va a transformar la ecuación diferencial en una ecuación polinómica de grado n. ¿Por qué? Bueno, porque i igual e a la mx, si ustedes lo derivan, van a obtener que la primera derivada va a ser m veces e a la mx por propiedades de la derivada de la exponencial. La segunda derivada va a ser m cuadrado e a la mx. Y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada, que va a ser m elevado a n e a la mx. Entonces, si ustedes reemplazan esas sustituciones en la ecuación diferencial, van a obtener la siguiente ecuación, que denominamos ecuación característica. Van a obtener la ecuación a sub n, que era el coeficiente de la enésima derivada, multiplicado por m a la n, más el coeficiente de la derivada n-1, multiplicado por m elevado a n-1. Y así sucesivamente hasta el coeficiente de la primera derivada por m, más el coeficiente de la función. Y eso igualado a 0. Entonces, si se fijan, esta ecuación característica se construye tomando los coeficientes de las derivadas y en vez de cada derivada vamos a poner la potencia del mismo orden de la derivada, pero entonces nos va a quedar a elevado a n, m elevado a n, más a n-1, m elevado a n-1, etc. Entonces esta es una ecuación en la variable m que tiene grado n. Como es una ecuación de grado n, entonces va a tener n soluciones, incluyendo las multiplicidades. Esas soluciones pueden estar en el conjunto de los números reales o en el conjunto de los números complejos. Recuerden que el teorema fundamental del álgebra nos asegura que una ecuación de grado n, como es la que tenemos acá, tiene n soluciones. Como consecuencia de lo anterior, recuerden que i era igual a e a la mx. Pero si hay n soluciones para m, entonces voy a tener n funciones según el valor de m que yo tome. Entonces la ecuación diferencial va a tener n soluciones. Otra observación que no puse acá es que las ecuaciones de grado n, cualquiera sea el grado de la ecuación, yo siempre la puedo descomponer en productos de polinomios de grado 2 y grado 1. Toda ecuación, no importa el grado, siempre la puedo descomponer en factores de grado 2 y de grado 1.
Entonces, vamos a analizar solamente una ecuación característica de grado 2, porque haciendo eso vamos a incluir todos los casos posibles. Entonces, si yo tengo una ecuación característica de grado 2, como la que presento acá, am cuadrado más bm más c igual 0, vamos a distinguir tres casos. El primer caso es en el que el discriminante de esta ecuación es mayor que 0. Entonces, si ustedes recuerdan, esta es una ecuación cuadrática. Si su discriminante es mayor que 0, entonces esta ecuación va a tener dos soluciones en los números reales. Una solución M1 y una solución M2. Y por lo tanto la solución de la ecuación diferencial va a ser la siguiente función. Va a ser una constante por e elevado a m1x, donde m1 es la solución de esta ecuación, más otra constante por e elevado a m2x, donde m2 es la otra solución. Ese va a ser el primer caso. El segundo caso es cuando el discriminante de esta ecuación es igual a 0. Y si ustedes recuerdan, cuando una ecuación cuadrática tiene discriminante igual a 0, entonces tiene una única solución en los números reales, pero el teorema fundamental del álgebra nos dice que esa única solución tiene multiplicidad 2, es decir, vale por 2, porque al ser una ecuación cuadrática tiene que tener dos soluciones. Entonces, como esta tiene una única solución con multiplicidad 2, la solución asociada a la ecuación diferencial va a ser una constante por e elevado a m1x más otra constante, pero ahora multiplicado por x, e a la m1x. Entonces, cuando yo tengo una solución con multiplicidad, en este caso multiplicidad 2, tengo la solución original, la que tengo siempre, más otra, pero multiplicada por x. Si tuviera una de multiplicidad 3, tendría la original más una multiplicada por x más una multiplicada por x cuadrado, porque tiene que tener tres soluciones al tener multiplicidad 3. Finalmente, tenemos el caso en el que el discriminante es menor que 0. Entonces, si recuerdan, una ecuación cuadrática con discriminante menor que 0 tiene soluciones en los números complejos, pero esas soluciones no son cualquier soluciones, son soluciones conjugadas, es decir, son de la forma un número más menos un número por i, o sea, de la forma alfa más menos beta i. Siendo así, la solución de la ecuación diferencial es una constante por e elevado a alfa x por seno de beta x más otra constante por e elevado a alfa x coseno de beta x. Fíjense que en esta solución la exponencial es e a la alfa x, es decir, el coeficiente de la exponencial es la parte real de este número complejo. Entonces va a ser e elevado a la parte real por x. Y fíjense lo que va dentro de la trigonométrica, va beta x. Y beta es justamente el coeficiente que acompaña a la unidad imaginaria, es decir, es la parte imaginaria de este número complejo. Por lo tanto, siempre va a ser e elevado a la parte real por x por seno o coseno de la parte imaginaria por x. Entonces esos son los tres casos que tenemos para una ecuación característica de grado 2. Entonces, ¿en qué consiste el método de la ecuación característica? Yo tengo la ecuación diferencial con coeficientes constantes, donde cada una de las derivadas está multiplicada por un número. Si hacemos la sustitución y igual e a la mx, esa ecuación se va a transformar en la ecuación característica, que es una ecuación polinómica de grado n. Entonces vamos a tener los coeficientes de cada derivada multiplicado por una potencia, y esa potencia va a ser justamente la potencia del orden de la derivada. Entonces, si yo tengo la derivada de orden n, entonces el coeficiente de esa derivada va a ir multiplicada por la potencia de orden n, o sea, m a la n. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo esta ecuación característica. Entonces, esa ecuación característica, al ser de orden n, va a tener n soluciones. Encontramos las n soluciones, incluyendo multiplicidades, y finalmente encontramos la solución
de la ecuación diferencial según los casos por los que estemos trabajando. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo de la clase de hoy, vamos a resolver la ecuación y' menos 2y' menos 3y igual a 0, es decir, segunda derivada menos 2 veces la primera derivada menos 3y igual a 0. Como nos indica el método, tenemos que hacer la sustitución y igual e a la mx, lo cual va a transformar la ecuación diferencial en esta ecuación característica que tengo acá. Fíjense, el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 2 es 1. Por lo tanto, voy a tener 1 por m cuadrado. En vez de la derivada de orden 2, voy a escribir la potencia de orden 2 menos 2 veces m. ¿Por qué menos 2 veces m? Porque el coeficiente de la primera derivada es menos 2. Y en vez de la primera derivada voy a poner la potencia de orden 1, o sea, m. Y acá, menos 3 veces y sale en la ecuación. Entonces, bajo el coeficiente que acompaña a la función, que es menos 3, y la de la función y es una función sin derivar, o sea, es como una derivada de orden 0. Entonces acá voy a poner la potencia de orden 0, o sea, m a la 0, que es 1, por eso ya no aparece. Por lo tanto, fíjense cómo construyo la ecuación característica. Son solo los coeficientes que acompañan a las derivadas multiplicados por la respectiva potencia. Entonces la ecuación característica asociada es m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. Dicha ecuación diferencial, dicha ecuación yo la puedo factorizar por m menos 3 factor de m más 1. ¿Sí? Si se fijan acá tengo que buscar dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados menos 3. Esos son justamente menos 3 y 1. Por eso esta ecuación se puede factorizar como m menos 3, m más 1 igual a 0. Entonces tengo un producto de números que me da igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Entonces para que el primero sea igual a 0, tengo que tener que m sea igual a 3, o para que el segundo sea 0, tengo que tener que m es igual a 1. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación polinómica son m igual a 3 o m igual a 1. Entonces yo ahora recuerdo la sustitución que hice. Era i igual e a la mx. Por lo tanto, si reemplazo los valores de m acá, voy a tener que el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación es e elevado a 3x, si es que yo reemplazo el 3, y e elevado a menos x, si es que yo reemplazo m igual menos 1. ¿Por qué es un conjunto fundamental de soluciones? Recuerden que en la clase pasada vimos que esta es una ecuación homogénea. Entonces, un conjunto fundamental de soluciones son aquellas que si yo las reemplazo satisfacen la ecuación, es decir, son solución de la ecuación y además son linealmente independientes. ¿Qué significa que son linealmente independientes? Que yo no puedo despejar una como una constante por la otra. Entonces, estas de acá son linealmente independientes y son solución de esta ecuación de acá. Entonces, la solución general de esta ecuación diferencial, recuerden que siempre era el conjunto generado por el conjunto fundamental de soluciones. Es decir, la solución general va a ser la combinación lineal de estas soluciones. Es decir, C1 por e a la 3x más C2 por e a la menos x. Entonces, fíjense lo que hicimos. Encontramos la ecuación característica, la resolvimos, encontramos los valores de m, reemplazamos y hacemos la combinación lineal. Ese es el flujo de trabajo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a resolver ahora la ecuación diferencial y' más 4y' más 4y igual a 0. Nuevamente, si hacemos la sustitución dada, y igual e a la mx, vamos a obtener la siguiente ecuación característica. M cuadrado más 4m más 4. Lo único que hago, la derivada de orden n, la reemplazo por la potencia de orden n y mantengo los coeficientes. Entonces, mi ecuación asociada es m cuadrado más 4m más 4 igual a 0.
Pero si se fijan al lado izquierdo de esta ecuación, yo tengo un cuadrado de binomio, que es justamente m más 2 al cuadrado. Entonces voy a tener que m más 2 al cuadrado es igual a 0. Ustedes pueden poner pausa y verificar que esto es verdad. ¿Y cuándo esto va a ser 0? ¿Cuándo este cuadrado va a ser 0? Cuando lo de adentro sea 0. Por lo tanto, m tiene que valer menos 2. Y esta solución es única, pero como tengo una ecuación cuadrática, el teorema del fundamental del álgebra me dice que tengo que tener dos soluciones, pero yo solo tengo una acá. Entonces eso significa que esta solución tiene multiplicidad 2. Entonces estamos trabajando en el caso en el que discriminante es igual a 0. Pueden comprobarlo acá. ¿Cómo va a ser el conjunto fundamental de soluciones? Al tener multiplicidad 2, va a ser, reemplazo el menos 2 acá, me va a quedar e a la menos 2x, esa va a ser mi solución original, pero como tiene multiplicidad 2, yo tengo que, mi otra solución va a ser x por la solución original, o sea, x por e a la menos 2x. Por lo tanto, mi conjunto fundamental de soluciones va a ser e a la menos 2x y x e a la menos 2x. Finalmente, la solución de la ecuación diferencial va a ser el espacio generado por ese conjunto. Es decir, la solución de la ecuación va a ser una constante por e a la menos 2x más otra constante por x e a la menos 2x. Es decir, la combinación lineal de esas dos soluciones. Vamos ahora al tercer ejemplo. Vamos a resolver la ecuación diferencial 2y' más 4y' más 3 igual a 0. Aquí no es más 3, es más 3y. Ya, entonces la ecuación ahí arreglé era 2y' más 4y' más 3y igual a 0. Nuevamente vamos a hacer la sustitución y igual e a la mx. Por lo tanto, la ecuación característica asociada, ¿cuál va a ser? Pongan pausa, resuelvan y comprueben. Es la ecuación 2m cuadrado más 4m más 3. Solamente reemplazo las derivadas por la respectiva potencia y mantengo los coeficientes. Entonces, esta es una ecuación cuadrática con coeficientes a igual 2, b igual 4 y c igual 3. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula de la ecuación cuadrática para encontrar las soluciones, recuerden que es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Por lo tanto, la solución de mi ecuación cuadrática va a ser la siguiente. Reemplazo los coeficientes. Menos b me queda menos 4 más menos la raíz de b cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale 3. Si yo resuelvo esta raíz, me va a quedar dentro de la raíz, que es negativa, raíz de menos 8. ¿Sí? Y bueno, entonces la solución me va a quedar menos 4 más menos la raíz de menos 8 dividido 4. Pero raíz de menos 8 yo la puedo escribir como la raíz de 8 por menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, eso yo lo puedo expresar como la raíz de 8 por la unidad imaginaria, por i. Y como la raíz de 8 es 2 raíz de 2, ¿cierto? Por propiedades de raíces. Entonces, esta raíz de menos 8 va a ser 2 raíz de 2 veces la unidad imaginaria. Si yo simplifico ahí, voy a obtener que mi solución de esa ecuación cuadrática va a ser el siguiente número complejo. Menos 1 más menos raíz de 2 partido 2 por i. Es decir, bueno, tengo dos soluciones, una positiva, menos 1 más raíz de 2 medios i, y una con signo menos, menos 1 menos raíz de 2 partido 2i.
Es decir, son soluciones conjugadas porque lo único que difieren es en el signo de la parte imaginaria. Entonces, parte real de este número complejo es -1, parte imaginaria de este número complejo es raíz de 2 partido 2. Por lo tanto, el conjunto fundamental de soluciones, ¿a qué va a ser igual? A e elevado a qué? Aquí, ¿a qué va a ser igual entonces el conjunto fundamental de soluciones? Va a ser la exponencial de la parte real, ¿cierto? Por x, la parte real es -1, por eso me va a quedar e a la menos x, por el coseno de la parte imaginaria por x. La parte imaginaria es raíz de 2 partido 2, por lo tanto me va a quedar coseno de raíz de 2 partido 2x, y la otra solución va a ser e a la menos x, va a ser lo mismo, e elevado a la parte real, por el seno de la parte imaginaria por x, o sea, el seno de la raíz de 2 partido 2x. Como ese es el conjunto fundamental de soluciones, la solución de la ecuación va a ser el espacio generado por estas dos soluciones, es decir, la combinación lineal de ellas. Por lo tanto, va a ser C1 por e a la menos x coseno de raíz de 2 partido 2x más una constante 2 por e a la menos x seno de raíz de 2 partido 2x. Así, chicos, hemos estudiado los tres casos que presenté el día de hoy. Caso con discriminante mayor que 0, discriminante igual a 0 y discriminante menor que 0. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una ecuación diferencial, siempre tienen que analizar la ecuación característica. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, y prima, 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 o sea, tercera derivada menos segunda derivada más primera derivada menos y igual 0, la vamos a resolver del siguiente modo. Hacemos la sustitución y igual e a la mx. Por lo tanto, la ecuación característica asociada es m al cubo menos m cuadrado más m menos 1 igual a 0. Fíjense acá que esta es una ecuación de tercer grado, una ecuación cúbica. Y tal como yo les mencionaba, esta ecuación cúbica, si nosotros hacemos acá una factorización, la podemos escribir como m cuadrado factor de m menos 1 más m más 1, menos 1. Aquí juntamos el m cubo con el m cuadrado y factorizamos por m cuadrado. Y esto es equivalente a decir que es m menos 1 factor de m cuadrado más 1. Entonces, yo en un momento de la clase les mencioné que una ecuación de grado n, no importa el valor de n, no importa el grado que tenga esa ecuación, yo siempre la puedo descomponer en factores cuadráticos y lineales. Entonces acá es justamente lo que acabamos de hacer. Esta cúbica la descompuse como un factor cuadrático y un factor lineal. Entonces tengo que m menos 1 por m cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Cuándo eso va a ser igual a 0? Cuando uno de los dos sea 0. Entonces voy a tener que m menos 1 es igual a 0 o m cuadrado más 1 es igual a 0. Resolviendo estas ecuaciones, tengo que m es igual a 1 o bien m es igual a 0 más menos la unidad imaginaria. ¿Sí? Al resolver esta ecuación, m cuadrado más 1 igual 0, no tiene soluciones en los reales, tiene soluciones en los complejos. ¿Y esas soluciones cuáles son? La unidad imaginaria y menos la unidad imaginaria. Es decir, las soluciones de mi ecuación característica son m igual a 1, m igual a i o m igual a menos i. Luego, el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial va a ser el siguiente. Voy a asociar una solución a cada valor de m que yo tengo. No tengo multiplicidades en este caso, así que descarto ese caso. Entonces, ¿qué voy a tener? Para m igual 1, la solución asociada, como es una solución en los reales, va a ser e elevado a ¿qué? A mx, es decir, e elevado a 1 por x, e elevado a x. Para m igual a i, es un número complejo,
con parte real igual a 0 y con parte imaginaria igual a 1. Por lo tanto, la solución asociada a este número de acá, m igual a i, va a ser e elevado a la parte real, o sea, e elevado a 0. Por eso no aparece la exponencial acá. Por coseno de la parte imaginaria por x. Por eso acá solo aparece coseno de 1 por x, o sea, coseno de x. Y la solución asociada a esta negativa de acá va a ser e elevado a la parte real por x, es decir, e elevado a 0, que es 1, por seno de x. ¿Sí? Seno de la parte imaginaria, que en este caso también vale 1. Por lo tanto, el conjunto fundamental de soluciones va a ser e a la x, coseno de x, seno de x. Fíjense que mi ecuación diferencial es de orden 3 y yo tengo un conjunto fundamental que tiene 3 elementos. Entonces, eso siempre va a ser así. Si yo tengo una ecuación diferencial de orden 4, mi conjunto fundamental de soluciones van a ser 4 funciones. Si yo tengo uno de orden 1000, van a ser el conjunto fundamental de 1000 soluciones. ¿Sí? Entonces, la cantidad de soluciones que yo voy a tener en el conjunto fundamental es igual al grado de la ecuación diferencial, o al orden de la ecuación diferencial. Luego, la solución de esta ecuación va a ser el espacio generado por este conjunto fundamental, es decir, la combinación lineal de esas soluciones que yo tengo ahí. C1 por e a la x más C2 coseno de x más C3 seno de x. Bueno, ahora les toca a ustedes resolver estas ecuaciones que les planteo acá. Si se fijan, les dejé una ecuación de orden 4, una ecuación de orden 3 y una ecuación de orden 4. Entonces van a tener que usar el mismo método que yo expliqué a lo largo del video para resolver estas ecuaciones. Y aquí les dejo las soluciones. Sería ideal que no vieran las soluciones antes de resolver. Si esta tiene orden 4, fíjense, deberían obtener una combinación lineal de 4 soluciones. Si esta tiene orden 3, deberían obtener una combinación lineal de 3 soluciones, y así sucesivamente. Bueno, esa ha sido la clase de hoy, chicos. Cualquier duda, recuerden que siempre me pueden escribir al correo, y yo voy a estar ahí atento para responder. Eso, nos vemos en la próxima clase y que tengan una buena semana. Adiós.